café con un par de católicos, estuvo estudiando, que esto, que el otro, y es como que no considerás tan extraño el que una persona termine siendo católica, ¿no? Pero cuando venís de un trasfondo anticatólico, en donde vos decís, mirá, estos de acá son unos hijos del diablo, son unos idólatras, el Papa es el anticristo y cosas por el estilo, terminar siendo católico a mí me llama poderosamente la atención. ¿Cómo comienza el proceso? O sea, ¿cuál fue aquella cosa que a vos te empezó a abrir el camino al considerar al menos el caso de la fe católica? Todo comenzó desde que, bueno, intentando profundizar en mi fe, estudiando teología y filosofía, conocí, bueno, empecé a estudiar un poco más porque mi acercamiento hacia la teología era más que nada dogmática, no era tanto de teología natural, que son cosas referentes a la existencia de Dios, en pláticas con ateos y con agnósticos y demás. Ya cuando empecé ese tema, aproximadamente a los 17 años, porque antes era más que nada teología dogmática, me topé pues precisamente con esa parte, ¿no? Los argumentos a favor de la existencia de Dios, que si el Kalam, que si los argumentos cosmológicos en su gran variedad, y de repente me topé con los que, porque yo tenía un círculo de amigos, que igual éramos teístas, defensores de la existencia de Dios, me topé con los argumentos de las vías tomistas, y Ojo. estudiándolos y sí, haciendo un análisis, me parecieron unos argumentos fantásticos, las 5 vías. Entonces, yo dije, ¿quién habrá hecho estas 5 vías, no? Porque me pareció una persona extraordinariamente inteligente la persona que los hice. Me topé con el teólogo más importante de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Un bebé de pecho, un aprendiz, un muchacho que capaz que tenía un poco de tiempo libre y se puso a pensar, diríamos algunos, ¿no? Nada, qué bebé de pecho, un crack, un titán, un grosso, amigo. No te cruzaste con un Santiago Alarcón, te cruzaste con Santo Tomás de Aquino. ¿En qué te cambió la obra de Santo Tomás de Aquino? Haber estudiado las vías tomistas y demás aspectos de su filosofía, como lo es la actipotencia, el heliomorfismo, lo de la división que hace entre ente y esencia y todo ese tipo de cosas, me hicieron ver, no, este tipo es súper mega inteligente. Y pues empecé a estudiar su vida y me chocó bastante que tan inteligente que era y era católico. O sea, Era un yo no idólatra. lograba. Sí, yo dije, o sea, como una persona tan inteligente es posible que sea católica? No me cabía en la cabeza, no me entraba en la cabeza. Era, Entonces, claro, vos te encontrás diciendo, loco, este tipo es un crack, la tiene superatada y de repente te das cuenta con que era un idólatra, era un venerador de María, era, no sé, no sé, un hijo de la gran ramera, Babilonia, la Iglesia Católica. Claro, no, fuera de broma, más allá de todo el sarcasmo, te da que pensar, ¿no? Yo he escuchado casos, salvando las distancias, yo he escuchado casos similares de gente que seguía a Dante Urbina. Yo recuerdo como evangélico, a mí me encantaba Dante Urbina como apologista, y yo sabía que era católico, pero había un montón de gente que durante un periodo de tiempo, Dante Urbina, o sea, más que nada se encargaba en defender el caso de la existencia de Dios. Y había un montón de evangélicos que lo seguían, lo tenían allá arriba, lo invitaban a charla, esto, que el otro y demás. Y cuando se enteraban que era católico, decían, che, loco, ¿cómo puede ser que un tipo tan despierto como este sea un adorador de yesos? ¿Se entiende? Más o menos una misma impresión te causó a vos. sí, bueno, de hecho igual haber conocido a Dante Urbina, porque bueno, en ese entonces quien me parecía que daba la mejor explicación de las vías y también de la forma más detallada era propiamente Dante Urbina, y también descubrí que era católico. Entonces era como tipo, o sea, ¿por qué las personas, tanto Santo Tomás como Dante Urbina, como muchas personas que seguía, por ejemplo, el doctor Agustín Echeverría también era católico? Yo dije, Otro crack. no, o sea, Que lo vamos a cómo es tener posible? probablemente dentro de poquito. Dentro de poquito tengamos ahí un pregúntale a un teísta con el profesor Agustín, con Enrique y con Dante. Se viene, prepárense. Claro, o sea, el profesor Agustín Echevarría es, si yo no me equivoco, es director del departamento de filosofía o de teología de una universidad allá en España, o estoy equivocado. Sí, sí, de la Universidad de Navarra. Claro, no es un apologista rebuscado que busca blogs en internet para defender el caso de la existencia de Dios. El tipo es crack. De hecho, es
O sea, el doctor Agustín Echeverría, si no estoy equivocado, es discípulo del doctor Ángel Luis González, que a su vez fue discípulo de Cornelio Fabro, uno de los tomistas, uno de los mejores tomistas de la historia, Cornelio Fabro. Vos te relacionás todo con bebé de pecho. Encontraste a todo bebé de pecho, hermano. Sí, claro, o sea, yo el tomismo en ese tiempo lo estudié bastante a profundidad y fue por eso que me llamó mucho la atención el caso de Santo Tomás, ¿no? Que fuera católico y la verdad sí me chocó ver de que no, una persona tan inteligente, ¿cómo puede ser adorador de imágenes? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser lo otro? O sea, si se pone a pensar tanto y desarrollar tanto sus argumentos a favor de la existencia de Dios, ¿cómo es que no se da cuenta que la religión en donde está incorrecta? O sea, era lo que yo pensaba. Sí, sí, sí. Y eso también me parece que es un llamado de atención. Perdón por las reiteradas menciones a mi amigo Dante Urbina en este stream, pero esto es algo que a mí me llama la atención poderosamente, porque no consigo entender cómo yo era evangélico, yo estaba dentro de los círculos de apologética cristiana evangélica en redes sociales. Yo los conozco a todos, muchachos. Y yo conozco la admiración que hay en el mundo evangélico, o que había en su momento, en el mundo evangélico por parte de apologistas y cristianos interesados en el tema, a Dante Urbina, porque decían, es un genio defendiendo el caso de la existencia de Dios, pero cuando se puso a defender el caso de la fe católica, automáticamente ese genio se volvió un ignorante, un manipulador, un deshonesto. Entonces, yo me pregunto, honestamente, y le hago la pregunta a esos los que están del otro lado, digo, ¿cómo puede ser que de la noche para la mañana, por ser católico, alguien pase de ser un ejemplo a seguir a ser básicamente un hijo del diablo? Honestamente, no puedo responder esa pregunta, pero perdón, no te interrumpo más. Ok, y lo encontraste a el doctor de la iglesia Santo Tomás de Aquino. ¿Y cómo continuaste con eso? Bueno, después de eso, obviamente me llamó la atención bastante, pero dije, bueno, a lo mejor en algo se tenía que equivocar Santo Tomás, ¿no? No podía tener la razón en todo. Entonces, después empecé a estudiar algunos dogmas de la iglesia un poquito más a profundidad, como por ejemplo lo que es el caso de la unión hipostática, lo empecé a estudiar un poquito más a profundidad. Y bueno, también esa parte me interesó bastante de la congregación donde estaba, porque bueno, había muchas personas de la congregación en donde estaba que no creían en la unión hipostática, que creían que Jesús aquí en la tierra era un simple hombre y ya está, o sea, que no vino como Dios aquí a la tierra. Y, o sea, eso se lo preguntaba a unas personas dentro de mi misma congregación. Se lo preguntaba a unas personas, me decían que sí, se lo preguntaba a otras personas, me decían que no. Se lo pregunté al pastor